Bien, continuamos con la clase del análisis de los tipos de datos existentes en SQL. Acá les preparé un documento donde están todos los tipos de datos definidos para que lo puedan tener como consulta cuando necesitan revisarlo más adelante. Esto con la finalidad de que tengan una noción de lo que puede llegar a ocupar un tipo de dato en un campo de la tabla. Porque no se olviden que los datos que están almacenados en las tablas ocupan espacio y como ocupan espacio, nosotros tenemos que tener bien en claro qué tipo de dato es, qué tipo de dato definimos y cuánto espacio nos ocupa o nos puede llegar a ocupar cierto valor. Si bien nosotros podemos definir los tipos de datos y asignarle valores, tenemos que tener especial cuidado en cómo lo hacemos, ya que lo ideal es tener una base de datos óptima. Por ejemplo, si yo voy a tener el campo nombre y yo lo podría definir como un valor de texto de 2000 caracteres, esto no sería óptimo. ¿Por qué no sería óptimo? Pongámonos en el caso de que existan millones de registros en la tabla. Imagínese la cantidad de espacio que va a ocupar solamente este campo. Y no solo eso, sino que también dichos registros nunca van a estar llenos porque no existen nombres con 2000 caracteres. Por ese motivo, esta definición de campo o de tipo de dato no es óptimo, por lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando definamos los tipos de datos. Entonces hacemos un breve repaso de lo que representan estos valores. Un bit que puede tomar los valores 0 o 1, un byte que representa 8 bits, un kilobyte que representa 1024 bytes, un megabyte que representa 1024 kilobytes, un gigabyte que representa 1024 megabytes, un terabyte que representa 1024 gigabytes y un petabyte que representa 1024 terabytes. Esto a modo de información para que tengan presente las unidades de medida de los archivos y de los tamaños en informática. Continuamos con los tipos de datos en SQL. Aquí vamos a mostrar los tipos de datos más utilizados en SQL. Primeramente tenemos los tipos de datos numéricos, luego tenemos los tipos de datos texto y binarios, y luego tenemos los tipos de datos fecha y hora. Estos son los tres grandes grupos en los que se dividen los tipos de datos. Dentro de los numéricos tenemos los tipos de datos enteros y decimales. Dentro de los tipos de datos texto y binarios tenemos los datos texto y binarios. Y tenemos los tipos de datos fecha y hora. Más abajo vamos a detallar cada uno de estos de qué tratan. Empezamos con los numéricos. Un bit. Este ocupa un byte de espacio. Este campo va a tener un valor de 0 o 1. También puede ser true o false. Asimismo, también puede tomar valor nulo. Más adelante vamos a ver bien en detalle qué significa esto, pero básicamente es que no tiene valor. Luego tenemos los tipos de datos TinyInt. Este ocupa un byte de espacio y va desde el valor 0 hasta 255. Es decir, yo acá puedo tener números entre 0 y 255. Cuando yo tenga la certeza de que ese campo va a ser pequeño y que va a estar dentro de este rango, lo podemos definir como TinyInt. Un ejemplo, podemos definir la edad, ya que la edad está dentro de este rango. Después tenemos el tipo de dato smallInt. Este ocupa 2 bytes de espacio, que va desde menos 32.768 hasta 32.767. Seguimos con los tipos de datos int. Este ocupa 4 bytes de espacio y va desde menos 2 millones aproximadamente hasta 2 billones aproximadamente. Normalmente estos tipos de datos se utilizan en campos donde yo quiero ir almacenando un valor incremental. ¿Qué quiere decir valor incremental? Que va incrementando a medida que voy agregando registros. Podemos decir que en una tabla podemos empezar con el registro 1 y a medida que vamos llenando los registros se va incrementando el valor hasta terminar el último valor de la tabla. El siguiente tipo de datos es el begin. Este ocupa 8 bytes de espacio. Se almacena con números que van desde este valor muy negativo hasta este valor muy positivo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de dato porque nos permite almacenar un número muy grande como registro.
No podemos asignar este tipo de dato si vamos a tener números pequeños, porque no se olviden que ocupa 8 bytes de espacio. Entonces, si este valor se multiplica por la cantidad de registros que tiene, por ejemplo, la tabla, y si son millones, podemos hacer uso exponencial de la memoria en esa tabla, ¿no? Después tenemos el tipo de dato money. Igual este ocupa 8 bytes de espacio y va desde este valor muy negativo hasta este valor muy positivo. Normalmente se usa para almacenar importes, precios, porque almacena valores con 4 decimales. Entonces, para un importe o para un precio, este tipo de campo está bien y es aceptable. Después tenemos el tipo de dato decimal. Este tiene dos parámetros. El primero es la precisión y el segundo es la escala. La precisión es la cantidad de números en total que va a tener ese valor, incluyendo los decimales sin contar el punto. Y la escala se refiere a la cantidad de números en la parte decimal. Por ejemplo, explicamos a detalle. Si cogemos este número, es 685.477.58, ¿cuál va a ser el parámetro precisión? Precisión es el total de números que tiene este valor. En este caso 2, 4, 6, 8. La precisión va a ser 8. Y la escala es el número de valores que tiene la parte decimal. En este caso va a ser 2. Aquí tenemos una representación de lo que ocuparía en bytes un tipo de dato decimal. De 1 a 9 dígitos ocupa 5 bytes. De 10 a 19 dígitos ocupa 9 bytes. De 20 a 28 dígitos ocupa 13 bytes. Y de 29 a 38 dígitos ocupa 17 bytes.